Hoy voy a empezar distinto porque estamos con, para mí, un invitado distinto. Primero, Bernardo Kelmanson, bienvenido. Muchas gracias por estar acá hoy. Muchas gracias a vos. Estamos grabando esto ahora cuando está terminando Pesaj, va a salir en algún momento en los próximos 30 días. Pero te quería contar un poco de qué se trata. Esto es un podcast que empezamos a hacer y de pronto empezamos a darle más ritmo, que se llama Jabruta, y que es parte de Tumeser, que es esta forma de divulgación que yo tengo ya hace muchos años, primero más que nada escribiendo y ahora incursionando en todo esto del audiovisual y todo lo demás. Y bueno, empezamos a hacer esta serie de podcast y me pareció interesante de lo poco que te conozco. Y esa es una de las diferencias. Yo recién, cuando grabamos con David Reich, le decía que me dio el gusto de invitar acá amigos, gente muy cercana, que yo conozco bien y que hemos compartido vida. Y yo a vos te respeto mucho, te admiro mucho, nos conocemos, nos cruzamos, hemos hablado, pero creo que vamos a hablar hoy más de lo que hemos hablado así un rato seguido en toda la vida, porque nunca como que no nos tomamos un café ni nada de eso. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Imagínate que hay un café acá de por medio, tenés agua. Nos une el micrófono, no el café, podemos decir. No, nos une una causa, por más que nos une desde lugares muy distintos, y yo eso lo respeto mucho, y respeto mucho también ideas distintas. Así que, nada, bienvenido, gracias por prestarte, por venir, por molestarte hasta acá y por volcar, hoy hablamos con David también de generosidad, por volcar tu generosidad por la vida judía, la causa sionista. Pero bueno, también nos separa una generación por ahí. Contame un poquito quién sos, contame algo de vos que te parezca relevante a este contexto. Primero decirte que ni mi madre dice cosas tan lindas de mí, así que se la voy a hacer escuchar este podcast. Y lo segundo, que mi admiración hacia vos, y esto va de corazón, porque realmente siempre estás haciendo cosas, siempre te estás mostrando quién sos, y la verdad luchando por la causa que realmente nos une. ¿Quién soy? Bernardo Kelmanson, 52 años, padre de 3 hijos, esposa de una, de Carolina, mis hijos Mateo, Felipe y Mica. Juguetero profesional, me gusta decir a mí. Toda la vida me dediqué a eso, incluso acompañando a mi padre también cuando tenía su empresa. Una vida judía uruguaya típica, escuela integral. Después, Eso no lo tenía claro. Escuela integral a full, de 5 de GAN hasta terminar. Después, Maccabi, iba a Maccabi como Tnuá, y después cuando empecé a pensar un poquito, me incliné por el Betar, amigos por medio, y fue donde... Como suele suceder, mi hijo fue al Betar y jamás hubiera imaginado. Mi hija fue al Dror, yo fui a Hazit. Y la verdad, nos llevamos todos muy bien y somos todos un poco distintos. Así que creo que es... Por suerte todavía hay 6 Tnuot en la vuelta. ¿Vos que estás en eso? Más o menos. Más o menos. 5, creo. 5, está cada vez más difícil. Pero con tendencia a menos. Es parte del problema. Yo te conozco, Bernardo, porque no me acuerdo bien cómo. Bueno, nos conocemos porque tenemos redes de la vuelta, NSI, vos estás vinculado también con nosotros por temas familiares, claramente. Pero vos una vez me mandaste un mail o me invitaste a una actividad en la calle Inca, en el viejo Shil de la calle Inca, con el rabino de Chabad, Mendy Shem Tov. No, Eliezer. En su momento era Eliezer. Yo no llegué a ir con Eliezer. No, yo fui con Mendy. Entonces ya tenés para contarme para atrás. Yo quiero que me cuentes de ese proyecto, porque a mí me fascinó y me divertí mucho las veces que fui. Aprendí bastante, hasta que hablan por enésima vez del Rebbe, yo la verdad que aprendo mucho. Pero todo ese concepto, toda esa peulá que vos armás, porque es una peulá,
Y vos la armás como un Madrid, sos el tal Madrid. Entonces, contame un poco cómo salió eso, contame un poco tu vínculo con Chabad, contame. Cuando te estaba contando mi historia, me faltó una parte que es de mi judaísmo típico, terminé en Arenal Grande, como todo buen judío, ¿no? Entonces, en la parte de los negocios. En los negocios. Sí. Abrimos una empresa cuando yo tenía 20 años, en Arenal Grande, esquina Inca. Y venía a visitarnos de vez en cuando la gente de Chabad, ¿no? Los chicos de Chabad, y era un buen momento, era un momento donde se hablaba un poco de religión, en una época que quizás la gente estaba menos afín a la religión. Y vos sabés que en un momento caigo con hepatitis, ¿tá? Estuve 1 mes, 2 meses ahí fuera de servicio, y ellos seguían viniendo y rezaban por mí, refuá shlema, etcétera, etcétera. Cuando me recupero, digo, bueno, tengo que ir a ver un poco cómo es ese boliche. Y quedé enganchado, esa es la verdad. Yo antes iba un poco a la NSI en su momento, también al IABNE. Y me enganché con la institución, sin duda me enganché con Eliezer y después, evidentemente, con Mendy. Hace unos... Vamos a aclarar porque esto puede escuchar gente que sabe y gente que no. Los directores de Chabad. Eliezer Shem Tov es el fundador de Chabad Uruguay, año 83, 85. Llegó con la democracia, siempre sí, así. Y vino con 24 años, todos sus hijos creo que nacieron acá, y ahora el que se hizo cargo, digamos, del trabajo más a full es su hijo mayor, Mendy Shem Tov, que creo que tiene 40 años, y él trabaja más en Punta del Este y está un poco en todos lados. Pero, digamos, son los... para aclarar un poquito. Exacto. Eso. Y bueno, y me enganché con ellos, y debo decir que al día de hoy, no desde un punto de vista filosófico, pero sí desde un punto de vista institucional, es una institución que admiro. ¿Tá? Vos hablabas del Rebbe y que se habla mucho del Rebbe, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo contigo. Fue un chiste, con todo respeto. No solo fue un chiste, sino que es una verdad. Y muchas de esas cosas yo tampoco las entiendo. Por eso yo soy soy un jabadnik honorario, me podría calificar así. Soy de los que sigue las tradiciones que le gustan, que a veces no me pase de horno en ese tipo de cosas, porque es difícil, entonces, bueno, me voy acomodando, de a poquito. Antes de ir a Chabad dejé de comer chorizo, dejé de comer chancho, después marisco, después no mezclar, y así le vamos sumando de a poquito. Yo, en cuanto al Rebbe en particular, realmente también soy un admirador, debo decirlo, pero por las cosas que hizo, por libros que leí sobre él, por cosas que... No tanto por la filosofía, y no me gusta ponerme en esa posición de defender una institución desde el lado que no la entiendo. No era la idea. Yo repito, a mí me cautivó mucho tu esfuerzo con el tema de Inca, y estuve en reuniones con mucha gente, tu esfuerzo de llevar algo de comer, el corte que se hace el mediodía y vienen los empresarios de la zona y otros como yo que no éramos de la zona, yo me lo agendaba y iba especialmente, y hasta el día de hoy, si puedo, voy a ir, el día que siempre me escribís. ¿Cómo te surgió eso? Ya debe ser unos 20 años aproximadamente. Es increíble porque cuando contamos las cosas ya las contamos en décadas, pero hace unos 20 años Jonás Bergstein empezó a organizar en el estudio de abogados que tiene, hacía una reunión de este estilo. Y me empezó a invitar, y ahí charlando con Eliezer me empezó a proponer por qué no lo hacemos en Arenal Grande. Y Arenal Grande, la idea no era ir al negocio de uno, a la empresa de uno, donde nadie tiene espacios grandes. Y surgió la posibilidad de utilizar el Shield de Inca, que estaba muy venido a menos, y eso le empezó a dar vida de alguna forma. Empezamos a hacer reuniones allá, donde Sharon Kamerman, la gente de Macro en general, apronta todo. Yo llevo la comida y hacemos unas preciosas reuniones que tienen, ya tienen unos 15, 16 años. ¿Tá?
con distinto tipo de periodicidad. Hacíamos una vez por mes, después una vez cada 3 meses. Depende de la época, depende de lo que haya para celebrar o para reunirnos. Tuvimos la pandemia, eso también nos enfrió bastante. Y recuerdo reuniones donde estuvo, por ejemplo, el expresidente Valle, estuvo gente del Frente Amplio, gente de todos los partidos, donde un poco hablábamos de religión relacionado un poco con temas políticos. Y bueno, y al día de hoy lo seguimos haciendo, como te digo, con menos asiduidad, pero 3-4 veces por año tratamos de meter esa reunión. No es una expresión muy judía, pero yo doy fe de todo esto que decís. Me perdí la de Valle. Creo que después de eso empecé a ir. Y yo soy de la idea de que hay un aspecto ahí del tema que es el aspecto de estudiar, de aprender algo. El famoso Dvar Torah, 5 minutos, 10 minutos, media hora de Torah, o sea, de lo que los judíos llamamos instrucción, aprender algo. Y te confieso, por ejemplo, cuando yo iba al Yavne a acompañar a alguien que decía Kaddish, que había fallecido alguna persona en la Shiva, y era la época del rabino Elón, yo iba con expectativa de escuchar a Tzvi Elón, ¿no? Sin despreciar a los otros rabinos, pero para mí fue un hombre que desde esa ortodoxia moderna, pero ortodoxia bastante dura, yo aprendí mucho de él y era muy carismático y muy fascinante. Así que no le hago asco a ir a escuchar Torah, venga de quien venga. Ahora me está apareciendo todo el tiempo en TikTok, Torah por todos lados. Parafraseándote, doy fe. Exacto. Pero me resultó muy interesante porque me acuerdo de aquellas primeras veces, que sí, fue antes de la pandemia, o sea que ya estamos hablando de mucho tiempo, que yo escuchaba a Mendy y como te digo, Rebe, dice el Rebe. Y la última vez que estuve, que no hace tanto, casi no mencionó al Rebe. Y uno notaba un crecimiento en la persona Mendy, ¿no? Y a mí eso me gratifica mucho porque yo tengo un hijo de la misma edad. Y me parece que el crecimiento de los hijos y de que empiecen a tener un discurso propio, por más que Chabad su discurso siempre está inscripto dentro de ciertos parámetros y valores muy, muy fuertes, pero en general todos estamos enmarcados hoy hablábamos de relato, ¿no? Es decir, en nuestros propios relatos. Ellos tienen el suyo, y hay mucha gente que se engancha mucho con eso y hay otra gente que no. Pero a mí me dio mucha satisfacción eso, ¿no? Me dio mucha satisfacción. Y ya que estamos, y con esto cerramos Chabad, por lo menos en este podcast, la otra vez vamos a visitar a mi hija con mi esposa y a mis nietos, un poco antes de Pesaj, el fin de semana antes de Pesaj, turismo. Montevideo vacío. Y de pronto para un coche blanco, estábamos esperando en la vereda porque mi hija no llegaba, para un coche blanco, estaba Mendy con sus 2 hijas. Se para, baja y digo, ¿me podría saludar de él? Sí. Nos saluda, ¿no? Y dice, espera un minuto, tengo algo para vos. Me saca matzá shmurá, o sea, matzá de la que hacen ellos, de la que ellos ofrecen, dan, regalan para Pesaj, con la cual hicimos las bendiciones del Seder. Y me pareció un gesto maravilloso, que es un gesto común en Chabad. Es decir, Chabad hace eso, a eso se dedican. Pero bueno, Mendy sabe muy bien quién soy yo, Eliezer sabe muy bien quién soy yo, tenemos una relación hoy de mucho respeto, con diferencias importantes, pero me pareció un gesto muy, muy humano, muy bueno, y le dimos el cabo del honor que había que darle en la mesa, ¿no? Déjame contarte esta anécdota que para mí es tremenda sobre Chabad. Pasan los espantosos eventos de octubre del 23 y una semana, 2, 3 semanas después, no recuerdo, tuve una reunión en Punta del Este. Voy a la reunión, salgo de la reunión, voy a mi auto, iba a volver para Montevideo y veo a lo lejos veo a Eliezer hablando con el cuidacoches. Digo, qué raro, no sé qué, le grito, pues estaba un poco lejos. Te lo trato de hacer corto el cuento. Eliezer me ve, me saluda, dice, espera, voy, lo espero, viene corriendo, vení, vamos en tu auto.
ayúdame a buscar a alguien que necesite comida. Digo, ¿cómo? No entiendo a qué te referís. Vamos a buscar a alguien en Punta del Este, enfrente a la playa, en la Rambla mismo, que necesite comer, que no haya comido, hay que ayudar a alguien, porque el Rebe decía que ante la maldad ciega hay que hacer bondad ciega. Me pareció un concepto espectacular. Se subió a mi auto, Eliezer, encontramos a una persona, paramos, le preguntamos, ¿comiste? No, no comiste, no sé qué, subite al auto, el tipo no entendía nada, tenía miedo hasta que lo secuestráramos, no sé, y lo llevamos a un lugar, a un restaurante, obviamente no Kasher, y no solo Eliezer le dio plata para que se compre, sino que le duplicó para que invite a alguien a comer. No sabemos en qué terminó eso, pero la anécdota esa me pareció espectacular. Y bueno, y eso un poco pinta lo que es Chabad en líneas generales. De hecho, tengo oportunidad de viajar mucho a China y viajar a otros lugares y siempre termino en Chabad un rato porque me hace bien, es como la esencia de la cosa. Mi hija, creo que en un momento que vivía en Londres, una vez o dos veces, la Hanukkah la consiguió en Chabad, no me pregunte, no tengo ahora el recuerdo exacto del detalle. Está claro que toda mi familia no es Chabad, no estamos en ese lado del judaísmo, estamos en el lado liberal del judaísmo. Entonces, vos ya más o menos me dijiste dónde te ubicás en esto del judaísmo. Déjame agregarte algo que Sí, también dale. pensaba mientras vos, con tu calidad, me describías un poco la situación. Viste, ahora leímos los 4 hijos, ¿no? Sí. El sabio, el simple, el malo, el rebelde, vamos a decirle, y el que no sabe preguntar. Yo me identifico con el simple. O sea, me preguntás por qué estoy en Chabad y te digo cosas mundanas, cosas del día a día. No hablemos de filosofía, de quién es judío, de casamiento. No me metas en ese baile porque realmente no es un baile que yo domine y que me anime ni siquiera a defender una posición u otra. Yo cuando escucho debates al respecto me pongo en la posición de escucha y de escucha ni siquiera tomando partido. A mí me sirve esto y punto. Bueno, y yo con esto cerramos esta etapa. Yo hace años que dejé de dar batallas, porque en realidad mi relación con Chabad es una relación de odio a hoy un profundo respeto mutuo. Por supuesto es personal con Eliezer y por extensión con Mendy, y lo mismo a la inversa. Eliezer ha estado en casa varias veces a charlar distintos temas, yo he estado en su casa varias veces, pero en aquella época que largó aquellos libros tan comentados y tan polémicos, de los amores imposibles y todo aquello, a un montón de gente que teníamos historias que pasaban por ahí, nos tocó duro, y entonces salimos muchos a pegar y a defender y todo lo demás. Pero creo que es una dinámica, y también, así como te dije que vi un cambio en la forma de enseñar Torah de Mendy, también hay un proceso en las personas que también pasa del lado de ellos. Y aparte uno aprende a conocer y sabes, no comes en mi casa, no comes, ya está, no te ofrezco, ¿no? ¿Qué me voy a, cómo decís vos, me voy a meter en el problema? No, es decir, es así, pero la verdad que hoy estamos en una relación de mucho, en lo personal, de mucho respeto, que me gustaría, y con esto sí termino, pero aprovecho que estamos acá, me gustaría que ese mismo respeto se diera a nivel rabínico y a nivel institucional, lo cual, yo se lo dije a Eliezer muchas veces, no quiere decir que vos reconozcas, pero por lo menos que sepas que hay mucha gente para la cual fulano o sutano es su líder espiritual o su líder rabínico. Dejemos a Dios de lado porque no es nuestro tema, ¿no? Es decir, nuestro negocio. Andamos con rabinos, pero no. Es decir, dormimos con rabinos, pero no es nuestro tema. Pero viste que al barro que nos llaman, ahí estamos, ¿no? Bien de judío eso. Sí. Pero, a ver, el otro gran tema que nos une y que probablemente nos divide en algún punto es Israel. Sí, nos divide en algún punto. Es Israel. Y se ve que por algo nunca hablamos de esto.
Tuvimos algún intercambio que recuerdo. Vos tenés fama y como decís vos, yo hablo demasiado, pero bueno, vamos a sacarle el tujes a la jeringa, es decir, con respeto y sabiendo que nos escucha mucha gente, multitudes, ¿no? Pero mucha gente. La pregunta que le hago a la gente que viene de lo que yo he sentido. Yo he sentido una profunda tristeza y angustia por momentos, y la he reflejado en las cosas que escribo y que digo, porque para mí, antes del 7 de octubre, ya con la reforma judicial y el gobierno de derecha, ultraderecha que tenemos hoy en Israel, se habían quebrado un montón de temas y de valores que para mí eran muy importantes. Entonces, como lo llamo yo, mi relato sionista se vio profundamente afectado. Después del 7 de octubre, sumale todo lo demás. Y ahora que estamos ya en 3 años casi de guerra, está bravo, ¿no? Amacarse con eso. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál ha sido tu experiencia? Déjame, vos sos conocido y la gente sabe más o menos tu posición. Déjame un poco contar la mía. Yo no diría que yo soy de derecha. Yo diría que yo no dije que eras de derecha. Por eso, yo no dije que vos dijiste. Yo digo de mí que no diría que soy de derecha, diría que estoy en la derecha. ¿Por qué? Porque circunstancialmente, ¿tá? He tenido alguna posición más de izquierda. ¿Tá? Voy a decir algo, un admirador de Netanyahu en las difíciles, perdón, y que no me cortes el micrófono, habla muy bien de vos en este momento, pero también déjame decirte que Netanyahu ya fue. Apoyo esa parte de tu discurso donde decís, ya está, porque entiendo que incluso con su liderazgo increíble y en las difíciles y no le tiembla el pulso, una pregunta que te he hecho a vos y que he hecho mucho a gente que no está en ese lugar. Yo pregunto entonces, ¿cuál era la opción que hay? Y acá no estoy hablando de reforma judicial ni esos bailes, que evidentemente eso ya son otras cosas, y también no estoy capacitado para meterme en ese baile. Ahora, en cuestiones de la defensa de Israel, no conozco otra posición que la de Netanyahu, así de clara, así de firme. Agrego más. Hoy, para la gente, no sé cuándo lo escuchará, pero es 8 de abril y como en Israel pasan cosas todo el tiempo, es muy importante, creo, decir la fecha en la que estamos. Cada hora pasa. Hoy salió Lapid, y vos hiciste un comentario al respecto, denostando a Netanyahu, no importa, sin entrar en el detalle de lo que dijo. Y yo digo, es el momento. Era hoy el momento, que es el momento en el que empezó el cese al fuego con Irán, de destrozarlo. Quizás tenga razón en lo que digo. Por favor, no estoy defendiendo. Era la oportunidad del momento. Entonces, ese es un poco mi lugar desde el que yo lo veo. Y otra cosa que me pasa, supongo que gente que está viviendo en Israel va a escuchar este podcast y con todo el respeto del mundo entiendo que no le guste lo que yo diga y me cuido mucho en ese sentido. Es muy complicado eso de hablar desde la comodidad de Montevideo a lo que han tenido que bailar allá, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que yo coincido contigo 120%. Yo me reúno con amigos míos los lunes de noche, amigos de la TNUA y de la escuela, estamos hablando de nada más de 60 años de amistad, a cenar, cosa que probablemente vos hacés con alguna otra barra, y siempre digo, a ver, comiendo, tomando un café, es muy fácil decir, habría que hacer, no habría que hacer, ser duro, decir, sí, porque hay que darle, hay que esto, hay que estar. Y aparte, los temas son, y por algo vos respetás mucho esto de no meterte en las cosas demasiado complejas que vos no podés abarcar. Lo has dicho por la religión, lo has dicho ahora por la reforma judicial. Es como una postura tuya de vida, me parece, Total. De decir, bueno, a ver, yo sé hacer una importación de juguetes que es complejo. Yo fui importador de madera y es complejo, o sea, ¿no? Y la calidad y esto, y quién te carga. Bueno, tuvimos un lío ahora con la matzá que no llegaba por un barco que se rompió. Yo decía, esto es para Super Kelmanson, para que lo arregle, ¿no? Supongo, gente como vos o como yo estaba en su momento, que damos una mano en esos temas.
que no son menores, ¿no? Porque casi nos quedamos sin... Con orgullo. sin Yo me definí como juguetero cuando te dije que sí, soy pero casi nos quedamos sin machá y sin poder hacer pesas. Claro. Bueno, así que... A ver, yo a Netanyahu no le reconozco ni le dejo de reconocer. No lo hubiera votado nunca en mi vida porque no me resulta atractivo como persona, como ser humano, como discurso político. Pero también me remito a los hechos. Y el hombre es primer ministro hace ya muchos años. El otro día hablando con mi esposa decíamos, hubo una época muy buena de Israel, que es la época más o menos después de la segunda intifada, 2002, 2003, hasta 2023. Fueron 20 años muy buenos. Era un placer ir a Israel, la economía pum para arriba, el desarrollo. Nosotros íbamos a estudiar ahí al Instituto Hartman que vamos, Jerusalén estaba divino, abierto, ibas para todos lados. Organizaban excursiones para ir a Palestina, hablar con los palestinos, hablar con el barrio ese. Bueno, de todo. Es decir, tenías de todo, porque los yanquis aparte demandan de todo y ellos tienen ideologías mucho más de izquierda que nosotros, ¿no? Ellos se preocupan más por los palestinos, lo que nosotros nos preocupamos acá. Y de pronto todo eso se empezó a desmoronar. Yo cuando fui en 2013 a Israel, antes del 7 de octubre, ya sentía que había un ambiente en el aire, una cosa que se caía a pedazos. Y lamentablemente después vino el 7 de octubre. Yo usaba una metáfora con mi cuñado, que es uruguayo, pero vive allá hace 40 y pico de años. Y yo le decía, por el tránsito, ¿no? Yo le decía, esto va a explotar. Y él se reía y me decía, ya nadie dice, esto va a explotar. Y un día me llama y dice, ya no, explotó. O sea, explotó. O sea, mi metáfora aplicada a esos embotellamientos que nadie puede imaginar, sucedió ahí en el sur. Y bueno, pasó todo lo que pasó. Entonces, yo hoy estoy, como vos bien dijiste, estoy parado en una posición de que creo que basta con Netanyahu, el poder también corrompe, el poder deteriora. Lo que sí creo es que Israel tuvo históricamente, Bernardo, y vos eso lo sabés porque vos tu sionismo lo debes tener bien estudiado, tuvo líderes que también supieron hacer cosas muy importantes. Hablamos de la Guerra de los 6 días, hablamos de la Guerra del 56. En el 73 fue un amague del 7 de octubre y salimos airosos. Y después yo estaba comentando el otro día, en realidad desde el 82 en adelante es como que no podemos terminar de ganar ninguna guerra y cambiar realidades. Pero de a poco también... Permíteme, ¿quién puede? ¿Quién puede ganar? ¿Qué guerra se ha ganado? Bueno, las guerras se ganan así como pasan ahora. Lo debilitas, no sé, pasa algo en la interna. Bueno, lo que arregló Trump ayer, para mí no es un triunfo. Para mí era... es algo. No sé, calificarlo de triunfo es real que es complejo. ¿No? Claro. No califica para eso. Ahora, un amigo mío me dijo, muy al principio, me dijo, Yanay, dice, el 7 de octubre perdimos la guerra. Ya ahí perdimos. Ahora, ¿alguien puede negar de que el 7 de octubre fue un golpe durísimo para Israel? Por más que después hayas hecho los walkie-talkies, todo, eso no lo borra nadie. Pero déjame decirte algo que, yendo un poco marcha atrás, algo que dijiste, hablaste de ultraderecha, gobierno de ultraderecha. Sí. En lo personal no creo que sea un gobierno de ultraderecha, claramente es de derecha, pero no importa. Pero a mí lo que me complica a veces es que decirle ultraderecha a todo, porque después de ultraderecha no hay más nada. Entonces si le decimos a Netanyahu ultraderecha es que ya estás en el límite. Es lo que le dicen cualquier diario berreta con un tiraje de locos como hay hoy en día en todo el mundo, le dicen ultraderecha a cualquier cosa y eso está desvirtuando algo tan jodido como es la ultraderecha. Déjame ir a un caso de ahora, reciente. El tema de la pena de muerte, la famosa pena de muerte. También no me puedo meter en ese baile. Ahora me puse en ChatGPT, ¿cuántos países de los que están en la ONU tienen pena de muerte? 90 países. 90 países tienen la pena de muerte, 110 no. Podemos decir 50 y 50 para redondear. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Y por qué cuando se dice pena de muerte para el terrorismo todos se lo achacan a los palestinos? Entonces, ¿son ellos el problema? Porque
mirá que matan, no solo matan judíos, evidentemente. Me parece un debate válido, muy válido, si la pena de muerte sí o no. Ahora somos un país normal, no somos el país, cualquier país que enfrenta las situaciones como las que enfrenta Israel, tiene que tener medidas a su medida, valga la redundancia. Y esta es una de ellas. Entonces, no entiendo que el debate, que nos gusta o no nos gusta, no, claramente no nos gusta, todos preferiríamos que no. En Uruguay, ¿qué opino? ¿Debería haber pena de muerte? No, pienso que no. En Uruguay no. ¿Y cómo? Allá, y bueno, allá es más complicado. Allá lo que termina pasando es que te hacen un atentado, van presos, 3, 4, 5 años después te cambian por otro. Termina pasando eso. No digo, otra vez, evidentemente suena que estoy a favor de lo de la pena de muerte. No sé si estoy a favor o no. Básicamente no estoy en contra, diría. Lo pondría en esos términos. Bueno, yo te quiero decir dos cosas. Primero... Meterme en el barro, ¿no? No, vamos al barro. Yo lo que te digo es, primero, Netanyahu no es ultraderecha. Él no es ultraderecha. Él es derecha liberal. Él ha gobernado con mucha gente. Él es político. Y él es él. Él y Sara. Total. Pero es él y Sara. Sí. Y Yair. Pero el hijo, ¿está? Pero digo, es eso. O sea, no, él no es ultraderecha. Itamar Ben-Gvir es ultraderecha, supremacista, nacionalista, podríamos decir, en vez de expulsista y todo lo demás. Es decir, Smotrich es una versión muy fea del judaísmo religioso, del mismo Tzvi Elon, al que yo respeto tanto, y de una tradición política que yo cuando estudiaba en Israel eran los aliados del laborismo en el gobierno y tenían el sistema de educación, eran los ministros de educación, los ministros de cultura, es decir, había una tradición importante y eso cambió mucho, pero eso es tema aparte. El tema ahora de la pena de muerte, primero que la propuso y la pasaron entre gallos y medianoche Itamar Ben-Gvir, que es un fascista, es vamos a no usar la palabra mal, es, como dijimos, un supremacista judío, y aparte tiene una cantidad de vicios técnicos, ¿no? y de falta de garantías totales, y aparte está dirigida solamente a palestinos y no está dirigida a judíos que también hacen actos de terrorismo, como sabemos bien que hoy está pasando en los territorios. Pero tampoco está dirigido a árabes israelíes. ¿No? O sea, por eso estamos confundiendo. Que esté dirigido hacia ese público, estamos de acuerdo. No podemos ser tan inocentes. Ahora, es razonable. ¿Los palestinos son israelíes? No, ¿son extranjeros? ¿Qué son entonces? Bueno, ese es uno de los problemas. Porque si el atentado lo hace un mongol, va la pena de muerte también. Le corre lo mismo que al palestino. Entonces, entiendo, está bien, las políticas tienen eso y complica un poco el análisis. Pero evidentemente sí se habla de palestinos porque son justamente los que están cometiendo actos terroristas contra quien sea, muchas veces, no todos, y por favor. Está bien, lo que pasa es que justamente contigo no voy a hablar, si viniera otro interlocutor, el tema sería los actos de terrorismo que están cometiendo muchos judíos, la juventud de las colinas, ¿no? Arakvaot, todos esos fenómenos de derecha fascista que vos y yo condenamos, seguro. Sin duda. Entonces, el tema pasa por ahí, pero para salir un poquito del barro, vale. El tema también, que ya que hablábamos de rabinos, el tema también pasa por el tema de valores. Y en realidad, como decía mi rabino, Doniel Hartman, en un reciente podcast que escuché, nuestra tradición rabínica, no la bíblica, no el Tanaj, los años del judaísmo rabínico descartó la pena de muerte. O sea, en el Tanaj, lo dijo él, matabas por cualquier cosa, te podían apedrear. El judaísmo rabínico, y él cita las fuentes, descartó la opción de matar a alguien. Eso no mueve un pelo para un lado ni para el otro. Bueno, claro. No, pero nosotros somos parte de una tradición y venimos de una tradición. Hacemos la que... Y lo otro es que la única vez que Israel usó la pena de muerte y la votó fue para Eichmann, y fue casi un acto, yo te diría, simbólico y de decir, bueno, no es más gratis que se le hace lo que se le hizo a los judíos.
Y bueno, probablemente cuando vos estás hablando ahora de esta herramienta, como esta ley de la pena de muerte, estás hablando de eso. Bueno, no nos vuelven a hacer lo que nos hacían y salir impunes. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo ni con que se haya votado, ni siquiera que se haya conversado, ni siquiera que haya estado arriba de la mesa. Pero bueno, vos tenés derecho a la tuya. Un taxista en Israel, un árabe, me dijo una vez, ¿dónde va a vivir mejor un árabe que en Israel? Me dijo esa frase. Yo me encanta charlar con los taxistas, mis hijos se burlan de mí por eso. Pero mi padre tenía el mismo vicio y nos reíamos. ¿Y cuánto gana un operario medio? Es un clásico. Toda esa charla. Entonces, eso siempre me quedó muy grabado. Bernardo, hubiera querido por ahí. Vamos a intentar terminar con algo que no sea este tema de la ley de la pena. Vamos al sionismo lindo. Al sionismo del Keren Hayesod. A ver. Del que también, a ver, en mi pasado fui presidente, tuve el honor de ser presidente de la campaña. Es mi trabajo sionista, que lo hago con mucho orgullo, con muchas ganas, con mucha pasión. Doy fe. Trato de unir a la gente que está en la gola, que trate de alguna forma de ayudar. ¿De qué forma se hace parte? Poniendo un peso o algo más. Déjame contarte esto que me parece muy, muy importante. Recientemente el Keren Hayesod me invitó, voy a tener, si Dios quiere, la oportunidad el mes que viene, y si la situación en el país lo permite, de acompañar la primera aliyá de los Bnei Menashe desde la India a Israel. Para mí, eso es en donde nos tenemos que centrar, eso es donde tenemos que recordar siempre que eso es lo importante entre nosotros. Siempre va a haber líos, son judíos, esto, lo otro, y entre nosotros vamos a seguir ese debate. Pero son gente que de alguna forma desciende de la tribu de Menashe de hace 3.000 años, 2.000 y pico de años, y hoy están volviendo. Y para mí eso es lo que emociona. Esos son, no hablar tanto de la pena de muerte, sino lo que nos une es ese tipo de cosas. Pero es que justamente cuando yo te hablaba ahora de que la pena de muerte para mí no es una conversación judía, yo que a este espacio lo llamo una buena conversación judía, la pena de muerte no entra en eso, pero hoy lo hablamos y me parece bien. Esto que nos contás de que vas a ir a la India a acompañar a una aliyá de los Bnei Menashe, como en su momento fue la aliyá de los judíos etíopes, que hoy son una realidad pujante en Israel, también me parece maravilloso, y como cierre no podía esperar nada mejor, porque eso es sionismo. Como decía un personaje en Mila 18, eso es sionismo viviente. Y eso es lo que vos estás haciendo, incluso cuando haces las reuniones en Inca, Keren Hayesod, y donde sea que trabajes, mandando a tus hijos a Israel, a una Tnuá y todo eso. Y es lo que hacemos todos, haciendo estos espacios. Lo que haces vos, sin duda. Tener una buena conversación poca judía. Poca gente invierte el tiempo, Bernardo, en mejorar a otros judíos. Ser polémico, es lo que los judíos sabemos hacer. Sin duda. ¿Tá? Y vos sabés prender la llama. Lo haces muy bien. Gracias. Pero la verdad que desafiante, porque si bien acordamos algunos punteos, fue muy espontáneo, y bueno, me pasó con otra invitada que también de pronto estábamos en un tema que yo no esperaba, pero bueno, hay que saber amacarse. Bernardo, hay que saber cerrar con algo lindo, ¿no? También. Y te agradezco haber compartido eso, felicitaciones, y bueno, después ya nos contarás. Sin duda, gracias a vos, y seguí haciendo cosas que la verdad que tu tarea es espectacular. Muchas gracias. Fuerte abrazo, beso a tu familia.